Señor Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, economista, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, orgulloso de recibirlo en este espacio como ciudadano uruguayo, porque ha sido un ministro reconocido en el plano internacional por algunas publicaciones calificadísimas, lo que nos instala también con esa cosa media camisetera que tenemos los uruguayos, es decir, tenemos nuestro ministro de Economía, esto trasciende naturalmente, supongo, las fronteras partidarias, sectoriales, o sea, tenemos un ministro muy bien observado en el mundo. Sí, en general cuando este tipo de ranking, este tipo de ordenamiento de los ministros o de algunas personalidades, cuando tiene que ver con la economía, hay una parte de él que responde a cómo está la economía. O sea, es muy difícil que una excelente gestión con malos resultados o con resultados mediocres permita básicamente una ubicación en la comparación internacional de ese tipo. Por tanto, hay parte del reflejo de este tipo de evaluaciones que tiene mucho que ver con cómo lo estamos haciendo todos. Y no solo cómo lo hace. Sí, lo cual a uno le tiene más contenido, me parece informativo, porque no es solo evaluar la personalidad de tal o cual ministro, de tal o cual responsable, sino que es evaluar en conjunto lo que esa persona está haciendo junto con lo que está ocurriendo. Claro. Ese es un poco el... Ahora, ministro, ¿es una manera de responder este tipo de afirmaciones internacionales, esta mirada desde afuera, es en alguna medida responder también a aquellos que entienden simplemente que acá se está haciendo surf sobre una ola de bonanza? Yo creo que ningún país de los que está progresando en América Latina está haciendo surf. Estamos en una región que dejó de ser furgón de cola, hoy tiene buenos resultados económicos, sociales, se progresa al impulso de un escenario internacional más benigno, de oportunidades, pero al mismo tiempo de gobiernos que han tomado el toro por las astas, han decidido impulsar y apuntalar la prosperidad con políticas de calidad, con políticas preocupadas por hacer bien su trabajo y además con una sensibilidad social. O sea, fíjese una cosa importantísima en esto. Los temas esenciales de los últimos años, de debate entre los ministros de Hacienda, los ministros de Economía y Finanzas, son temas que tienen la mitad del tiempo dedicado a dimensiones vinculadas a la distribución del ingreso, a la pobreza, a la equidad, a los temas que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente. Eso es porque hay, de algún modo, una suerte de cambio de paradigma respecto a qué es una economía sana. De una economía sana de ser una economía que tenía crecimiento, inflación baja, orden financiero y situación fiscal ordenada, a que eso, que es necesario y que en Uruguay está muy asegurado, eso no es suficiente. Entonces, hoy hay otras dimensiones que entran en juego y que hacen de ese mucho mayor involucramiento de las políticas económicas con el resto de las políticas que se llevan adelante en todos nuestros países, ¿no? Aún asumiendo el riesgo de no ahorrar, por ejemplo. El tema es, todo en la vida es un equilibrio entre necesidades múltiples, cuidados múltiples que hay que tener, prudencias de distinto tipo, y la necesaria fortalecimiento de áreas y capacidades que tienen que ver con el futuro. Entonces, siempre estar pertrechado de ahorros, cualquier familia lo sabe, cualquier empresa sabe que tiene que estar cuidadosamente a resguardo de determinado tipo de contingencias y que el ahorro o la prudencia financiera son fundamental. Pero todos sabemos en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, que con eso no alcanza para progresar. O sea, cuando se lleva el argumento de tengamos cuidado ahorrando, estamos empobreciendo el debate y si lo planteáramos en nuestra vida común, eso como respuesta cotidiana a cualquiera de los problemas, nos encontraríamos que es absurdo. O sea, el debate es cómo hacer equilibradamente la toma de resguardos que se necesita para enfrentar dificultades con la necesidad de fortalecer áreas y fortalecer y evitar problemas o solucionar problemas que si emergen son tan graves como la insuficiencia de recursos. Uruguay hoy tiene, más allá de su resultado fiscal, que es de los mejores del continente, hay un informe del BID que se presentó en esta asamblea del staff del BID, muy bueno, donde dice que la región hoy está en su conjunto un poquito peor preparada que en el 2007, que estaba en el 2007 para enfrentar dificultades. Pero Uruguay es de los 4 países de la región que está más fuerte desde el punto de vista fiscal. Entonces, ese debate sobre lo fiscal, yo entiendo que en Uruguay tiene mucho de ideológico.
Hay algunos que creen que el gasto público es malo y que el Estado, cada vez que gasta, no lo hace en bien de la sociedad, sino que lo hace con otras preocupaciones que son socialmente menos útiles. Pero hoy estamos mejor preparados que nunca. Mejor preparados que no blindados, Fernando. Estamos mejor preparados. La palabra blindaje yo creo que tiene que asustar a cualquiera que la escucha en materia económica, porque yo supongo que en Europa también creían que estaban blindados. Institucionalmente blindados, económicamente blindados, eso no es así. Bueno, miembros del equipo, de hecho, miembros del gobierno fueron los que enunciaron el concepto blindaje y que llamó la atención. Sí, nosotros en general, en mi caso particular, jamás recurro a ese concepto, me desmarco de él, porque creo que le da a quien lo escucha, le transmite algo que no es cierto. Yo creo que no es cierto, y es que nos protegemos. Blindarse es protegerse contra toda contingencia o contra contingencia mayor. Y no, nosotros estamos preparados para enfrentar mejor las dificultades, pero no ante cualquier contingencia. Bien, un apunte sobre estas consideraciones, por ejemplo, usted mencionaba al BID y estamos, acaba de mencionar el concepto de la contingencia. Había un crédito previsto de 300 millones de dólares que estaba gestionándose con el BID en atención no al blindaje, pero sí a un mayor respaldo para enfrentar la crisis. Sí, Uruguay en primer lugar, cuando mucho antes de que la crisis se transformara en el tema de análisis y debate permanente, que eso fue en algún momento del año 2011, nosotros en el año 2010 comenzamos a pertrecharnos de herramientas para las dificultades que pudieran venir. Lo primero que hicimos fue aumentar nuestra liquidez. O sea, hoy el gobierno, para ser claro, tiene un volumen de liquidez que le permite atender todas las necesidades de vencimientos de deuda y todos los recursos necesarios para pagar el resultado fiscal, para financiar el resultado fiscal por 3 años. Segundo, decidimos además de tener mucha liquidez, que es caro tener liquidez, piense cualquier familia, lo que significa tener en su casa guardado recursos para 3, 4, 5 meses o 3, 4, 5 años de financiamiento y no rentabilizarlo y para eso tuvo que endeudarse además, pues nos aumentamos nuestra liquidez endeudándonos. Pero lo más importante es que después de eso armamos una línea, un cortafuego antes de otras dificultades, que fuera el disponer de líneas de crédito contingentes con organismos internacionales que son los únicos que proveen ese tipo de instrumentos para agregar un elemento de resguardo. Y así fue que con la Corporación Andina de Fomento, con el Banco Mundial, con el Fondo Latinoamericano de Reservas, y estaba pendiente con el BID de que pudiéramos contar con una línea de estas a la que solo se accede si es necesario, por la que no se pagan intereses hasta que uno no lo utiliza. Correcto, ¿y entonces? Y bueno, y habíamos logrado armar un conjunto de créditos que representaba algo más de 1.100 millones de dólares, y el BID, a partir de algunos instrumentos que propuso la administración del banco a la asamblea y que va a proponer al directorio en las próximas semanas, permite ampliar esa capacidad en algo que para Uruguay puede llegar a representar 300 millones de dólares adicionales, lo cual aumenta el grado de resguardo que tiene nuestro país. Pero de vuelta, que estemos muy resguardados financieramente no quiere decir que estemos a prueba, que demos a resguardo y a prueba de cualquier riesgo y cualquier contingencia que pueda ocurrir. Bien, estamos en contacto con Radio Cero de primera mano, que está siguiendo también esta entrevista con el señor ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. Hoy ha aparecido, primero, un tema muy puntual de inquietud general. ANCAP ha comenzado gestiones ante el Ministerio de Economía para un eventual ajuste en el precio de los combustibles. El tema de la fijación del precio del combustible tiene una regla de máxima, y es que Uruguay es importador de todo el petróleo que consume, y sería verdaderamente una mala política que nosotros tratáramos de disociar el precio que recibe el usuario, el consumidor, del precio y de los costos que efectivamente existen en el mercado. Porque sería, de algún modo, darle a los consumidores una idea falsa de cuál es el verdadero costo del combustible. Y además lo tenemos que pagar con divisas que hay que generar. Por tanto, el alineamiento de los precios a los costos relevantes, y en particular el costo del crudo, es indispensable. Pero la política, ¿en qué ha consistido? De común acuerdo entre el Poder Ejecutivo y ANCAP. Consolidar los ajustes de precio una vez que tenemos claro que los precios que están en el mercado tienen escasa volatilidad, que estamos observando un precio que es una buena referencia. Entonces, yo creo que con enorme paciencia, además, la empresa entiende este problema. La empresa, eso es lo bueno de tener una empresa que es una empresa pública que entiende
la política de gobierno y que combina el resultado de la empresa con el interés general. Entonces, es cierto que estamos en una sana tensión entre la prudencia que nosotros tenemos que tener en lo fiscal y en los precios y el cuidado que necesariamente las autoridades de ANCAP tienen que tener con la situación de la empresa. Claro. Porque al final de cuentas lo terminamos viendo en algún lado. O claro, lo vemos en los precios o lo vemos en el resultado de la empresa. Y la empresa es nuestra. Entonces, creo que obviamente el tema está presente. El petróleo ha evolucionado hacia un nivel que está hoy ya a distancia de lo que fue la referencia con la que se fijó el precio en la última vez, y nosotros somos sensibles a la situación de los consumidores, de los usuarios, que merecen que tengamos cuidado, pero somos también muy cuidadosos con la empresa, que es una empresa de todos los uruguayos. Bien, pero parece inminente el ajuste, ministro. Parece que están dadas las condiciones para que, de consolidarse los precios actuales, nosotros tengamos que atender la situación de la empresa y terminar de sincerar en la estructura de precios de los combustibles esta situación de precios internacionales muy elevados, ¿no? Antes de hablar del impacto de estas situaciones en la inflación, por ejemplo, abro un paréntesis. ¿Eso de la percepción falsa de lo que son los precios de los combustibles es algo de lo que pasa con el consumidor argentino? A ver, toda vez que uno intenta ofrecerle al usuario, al consumidor, un precio que no refleja la verdadera estructura de costos, está introduciendo una suerte de subsidio explícito o implícito. A veces es imperceptible por parte del usuario que esto es así. Uruguay ha preferido manejar las señales estas de subsidios o de políticas que tratan de distorsionar la relación entre costos y precios. Nosotros hemos decidido hacerlo explícitamente. Y cuando lo hacemos explícitamente tiene una ventaja, y es que el subsidio se transforma en una transferencia efectiva que está presupuestado, que es transparente y que cubre la distancia entre el costo y el precio que recibe el usuario. Vamos al caso del boleto de estudiante, que afortunadamente en este año ha ocurrido una transformación muy importante, la generalización de un esquema de precios muy favorable para las familias, muy favorable para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan concurrir a los centros de estudio sin costos. Eso es así. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos hacer transferencias explícitas desde el gobierno a quienes ejecutan las políticas de transporte, a las empresas en última instancia, y está presupuestado, se sabe cuánto es, se traslada, y ese subsidio, la gente sabe que no lo está pagando de su bolsillo desde el sueldo, pero lo está pagando desde los impuestos que paga. Finalmente lo paga. Claro. Bueno, un ejemplo que nos lleva a pensar que por algo dejó de ser bastardo el concepto del subsidio ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo creo que en economía en general esa bastardización del tema del subsidio nunca estuvo, claro, porque el subsidio es una de las herramientas que cuando nos introducen en la política fiscal hay tantas situaciones en las que es pertinente el recurso al instrumento. Y si uno no tuviera, esto es muy curioso, si uno no tuviera el recurso al instrumento de los subsidios y tratara de apelar a otros instrumentos, hay buenas razones desde el punto de vista económico para decir que se estaría trabajando con instrumentos peores. Entonces, el subsidio a veces es el mejor instrumento, claro, y no hay ninguno mejor. Claro, pero también me refiero a lo que fueron en algún momento acciones de administraciones anteriores de otros partidos que también fueron muy cuestionadas, ¿no?, por el Frente Amplio cuando se mencionaba el concepto del subsidio. ¿A usted le consta? A ver, el tema, de vuelta, el instrumento del subsidio es un instrumento que está en la caja de herramientas de la política fiscal necesariamente. Los impuestos, los subsidios y todo el resto de las herramientas que la política fiscal tiene para trabajar están a disposición. Lo que pasa es que hay que elegir bien qué se subsidia. Y además hay una discusión sobre si ese subsidio es explícito o implícito. Y yo creo que ahí sí, una estructura de subsidios implícita carece de transparencia, carece de posibilidad de rendir cuentas y nadie se entera efectivamente de cuáles son efectivamente los costos de esa política. Nosotros preferimos trabajar sobre la base de cuando se requiere utilizar el instrumento de subsidio, hacerlo explícito.